Bueno, el acta de la sesión número 49 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 50 se pone a disposición de las y los señores diputados. La abogada secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Marzán, Delgado, Marta González y Plasencia, y de los diputados señores Barría, Camaño, Cosme Mellado, Palma, Tape y Alberto Undurraga, que declara el 1 de febrero de cada año como el Día Nacional de la Cueca Porteña, correspondiente al boletín 16.073-24, y un correo electrónico de la Secretaría Social y Coordinadora de Eventos de la Embajada de Suecia, mediante el cual solicitan audiencia con la Comisión para recibir a los integrantes de la Comisión de Cultura del Parlamento de Suecia el día 30 de agosto, ya que tienen agendado para ese día visitar el Congreso Nacional. Okay. Esa es toda la cuenta. Acá está la carta por si... Sí, se ofrece la palabra, la cuenta. ¿Alguna observación? Acoger la solicitud que nos hacen desde la Embajada de Suecia, ¿no? Sí. Para recibir a los representantes del Parlamento de la Comisión de Cultura para el día 30, que es justamente un día miércoles. Porque esto es en agosto. Sí. Sí, lo colocamos en tabla para el 30 de Ya agosto. tenemos sesión. Sí, tenemos sesión, así que invitarlos. Y solo sobre el primer proyecto, enviarle un fuerte saludo y cariño al diputado Barría, que está en un complicado estado de salud. Sí. Entiendo que está mejor, pero igual le enviamos salud y cariño desde la comisión. Estamos amorosos. Sí, así que entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto, como primer lugar, tratar y votar el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que establece el Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular, correspondiente a boletín número 15.756-11, con urgencia calificada de suma. Tenemos que votarlo nomás. Sí, yo no sé si hay algún colega, está el diputado von Millenbrock online. El proyecto está acá, es un artículo único que dice: declárese el segundo sábado de noviembre cada año como el Día Nacional de las Áreas Protegidas. Este es otro proyecto. Es el que tiene suma y que está que viene del Senado. Hay que votarlo nomás, presidente. Pero este no es el que está en la tabla, porque... El segundo lugar. Ah, está en segundo lugar. Sí, es que este lo pusimos en tabla fácil despacho para votarlo, porque tiene urgencia suma y porque viene del Senado. No, pero no aparece aquí en segundo lugar de la tabla. No, en primer lugar. No. Mire. Es otro. Entonces ya no es. No. No es este. No es ese. Invirtamos el orden de la tabla, presidente, mientras tanto, y después vemos el otro. Sí, vamos a alcanzar. Para poder mandarlo a... ¿Pero alcanzaremos? Sí. ¿Y suspendemos 2 minutos y lo encontramos o no? ¿Sí es sencillo? Sí, es otro boletín. Sí, este es el 15.852 y el que tenemos que ver es el 15.756. Sí. Si quiere suspenda 2 minutos. Suspendamos 2 minutos. Punto está el objeto de tratar y votar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular, correspondiente al boletín 15.756-11, con urgencia calificada de suma. Le doy a la abogada secretaria la palabra para que pueda leer el proyecto, que es un solo artículo muy sencillo. Este es un proyecto artículo único que dice lo siguiente: estableces el 29 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Prevención del Accidente Cerebrovascular. Eso es todo el proyecto, presidente. Entonces lo sometemos a votación. General y particular. En general, en particular. Claudio, tiene la... Gracias, presidente. Voy a pasar entonces a votar, a tomar la votación. Diputado Benavente. Ya. Diputada Castillo. A favor, secretaria. Diputada Delgado. A favor. Gracias, diputada. Diputado Jorge Durán.
Diputado Eduardo Durán, diputada Marta González, diputada Claudia Mix, diputado Mauricio Ojeda, diputado Gaspar Rivas, diputada Daniela Serrano, diputado Teao Otuiti. A favor. Gracias, diputado. Diputado von Mullenbrock. A favor, secretaria. Gracias. Diputado Benavente. A favor. Presidente. A favor. Unánime, presidente. Diputado o diputada informante. ¿Quién le corresponde? Ya que no hay... ¿Ya? La diputada Diana Delgado. Queda como diputada informante. Gracias, presidente. Perfecto. Ok. Entonces, como segundo punto de la tabla, tiene como objetivo iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Teao, Calisto, Guzmán, Mateson, Ojeda y Francisco Undurraga, que modifica la ley número 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión para reforzar la fiscalización en caso de transmisión de relatos o imágenes de hechos violentos o constitutivos de delitos correspondientes al boletín que es 1941-24. El señor diputado Teao, en su calidad de autor, se referirá a los fundamentos y contenido de la iniciativa y también asiste, ya está aquí invitado, le damos la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de Televisión, el señor Mauricio Muñoz Gutiérrez, y el asesor técnico, viene el asesor técnico del parlamentario, el asesor técnico de la biblioteca, perdón, que estaba presente, lo vi que estaba presente por ahí, de la biblioteca, el señor Raimundo Roberts, ok. Le damos la bienvenida también a Raimundo. Entonces, le damos la palabra al diputado Otuiteteao para que nos cuente sobre este proyecto. Y orana, presidente, y orana, colegas, diputados, diputadas, invitados especiales también a los que están conectados telemáticamente. Estimado presidente, diputados, lo que proponemos con esta moción es robustecer las atribuciones fiscalizadoras, ya que el Consejo Nacional de Televisión está estableciendo recomendaciones sobre la limitación de contenidos periodísticos televisivos que describen acciones criminales o que puedan alterar el orden público, así como aquellos que promueven la violencia tanto en horarios protegidos como aquellos sin restricción. Este proyecto de ley consta de un artículo único que incorpora diversas modificaciones a la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión de manera de adecuar algunos aspectos relevantes de interés general a nivel nacional en dicha normativa, en armonía con las últimas normas promulgadas y con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Quería reforzar esa lectura porque ahora voy a pasar a comentar sobre este proyecto de ley. Nosotros en algún momento, aprovechando que tenemos a nuestro invitado del Consejo Nacional de Televisión, hablamos de la regulación de lo que estábamos viendo en televisión, principalmente en la televisión abierta, donde nos llama mucho la atención, por ejemplo, principalmente el año 2022, matinales dedicados durante 2 horas, por ejemplo, a mostrar el modus operandi de cómo asaltar una distribuidora, entregando todos los datos de dónde se ubicaban los guardias, qué es lo que hacían ciertas personas, ¿no es cierto?, para distraer a los guardias, a la cajera, a las cámaras de seguridad. Entonces, de repente nosotros nos hacemos la pregunta, principalmente porque esto viene de lo que uno recoge de la ciudadanía, de familias, ¿no es cierto?, principalmente en mi distrito, donde uno dice, bueno, muchas veces nosotros tenemos situaciones económicas donde obviamente al parecer sale más lucrativo o más tentador ir y realizar una acción de esta, porque después cuando uno ve los resultados entre las policías que investigan, no pasa nada. Porque al parecer, o no los pillan, o si los pillan, obviamente, lo que hurtaron, o robaron en este caso, porque es con violencia un poquito, no se encuentran a uno u otro, pero al final salen, digamos, sin una pena o sin ser formalizado, como todos esperamos que sea cuando alguien se roba una distribuidora. Ese es solo un ejemplo de tantos que vemos de repente en los matinales o en programas de televisión, ya que hay muy pocos que están en vivo. El otro caso es principalmente cuando justamente muestran los casos. Las recreaciones no tanto, pero sí cuando el relato de personas que justamente deciden quitarse la vida y donde justamente le dedican tantas horas en televisión, gracias a que tenemos a los expertos que van a exponer aquí, hemos visto un
directamente proporcional el aumento de casos de suicidio, por ejemplo. Yo sé que hace un par de semanas estuvimos aquí hablando de justamente la población que hoy día está mirando, ¿no es cierto?, televisión, es un cierto público objetivo. Yo creo que justamente hay que ir más allá, ¿no es cierto?, de ir a lo que está consumiendo la gente, en términos de que no podemos estar entregando las herramientas para facilitar las ideas de delinquir, o las herramientas para facilitar justamente los problemas que lamentablemente, con las cifras de depresión que tiene nuestro país y así un sinfín de problemas de salud mental, el entregar este tipo de contenido hace que justamente la población vaya en desmedro de su bienestar. Eso principalmente el espíritu de este proyecto, lo dijimos en algún momento, viene a reforzar, ¿no es cierto?, el trabajo que hace el Consejo Nacional y cuidar de qué es lo que está consumiendo la gente en términos de salud mental y de este tipo de aspectos que justamente los llevan a delinquir lamentablemente. Muchas gracias. Eso es el proyecto. Gracias, diputado. Entonces ahora le ofrezco la palabra al presidente del Consejo Nacional de Televisión, el señor Mauricio Muñoz Gutiérrez, para que se refiera al proyecto. Muy bien, muy buenos días. Buenos días, diputada, diputado, presidente. Lo primero es que agradecer la invitación para poder formular algunos comentarios y observaciones respecto a un proyecto de ley que se ve muy interesante, que se ve coherente respecto a lo que busca y establecer algunas prevenciones. En primer lugar, yo tendría ojo con la constitucionalidad del proyecto a propósito de que la Constitución establece que otorgar facultades a órganos de la Administración es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pero salvado ese punto, que puede ser conversado con el Ejecutivo en el sentido de patrocinar, entre comillas, hacer lo propio, el proyecto, interesa ir al fondo. Y respecto de eso, salvada, insisto, la cuestión de constitucionalidad, en primer lugar, siempre que se quiere restringir, establecer límites, algún tipo de borde a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, es necesario considerar si se trata de materias lo suficientemente graves como para que eso ocurra. No en vano, recordemos que en Chile el principio rector inveterado durante nuestra historia ha sido la libertad de expresión, y la excepción ha sido establecer algún marco para la emisión de contenidos, particularmente en el caso de la televisión. Y eso está dado por lo que ustedes conocen, diputadas y diputados, que tiene que ver con el horario de protección de infancia, que tiene que ver con algún tipo de contenido como, por ejemplo, de carácter pornográfico, en fin. La publicidad del alcohol, pero la excepción es la restricción. En consecuencia, la primera pregunta que cabe hacerse respecto a este proyecto es si las materias en las que se enfoca son lo suficientemente graves como para restringir la libertad de información, digamos, respecto de la televisión abierta. A nuestro juicio, sí lo son. Es decir, el proyecto apunta a una cuestión que ha ido crecientemente convirtiéndose en una problemática nacional grave, como lo es la referida a la seguridad pública, como lo refería a la transformación de el tipo de actividad delictiva, con sofisticación, ampliación, con un aumento de la violencia, digamos, que se usa, de manera que a nuestro juicio sí se justifica esa restricción a la libertad de información, tratándose de las materias a que refiere el proyecto. Ahora bien, sí yo llamaría la atención respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con lo siguiente. Primero dejar establecido que en materia de sanciones administrativas no es exactamente equivalente a la sanción penal, en el sentido que en materia penal se exige una descripción de la conducta muy precisa, de manera que al juez no le quepan dudas, digamos, a la hora de resolver respecto de si se configura o no un delito. En materia administrativa se puede ser un poco más general a la hora de describir la conducta que se va a sancionar, pero nunca está de más especificar. Y en ese sentido, el proyecto es un aporte para darle al Consejo Nacional de Televisión un marco más preciso respecto a aquellas cosas en que debe fijarse a la hora de establecer alguna sanción eventualmente para algún canal de televisión. Eso referido a la incorporación de este inciso segundo de la letra L del artículo 12.
nosotros estamos de acuerdo. Solo comentar que cuando hay una excepción respecto de la exhibición de la demostración de técnicas delictivas que contengan detalles que podrían permitir la comisión de un delito, no deben transmitirse a menos que estén justificadas editorialmente. En ese sentido le pediríamos que se precisara qué se entiende por justificado editorialmente, porque en ese sentido algún canal de televisión podrá decir que lo que están haciendo es un examen científico respecto de la manera, estoy especulando, de realizar el delito, y en ese sentido se justificaría editorialmente, con lo cual de igual modo estarían haciendo aquello que se busca restringir. Yo diría que eso, en general, el proyecto tiene que ver con atribuciones actuales del Consejo, pero insisto, es bueno precisarlas. Nuestra jurisprudencia ha sancionado la exhibición de contenidos que aquí aparecen señalados, pero no, pero hay alguna ¿cómo se llama? Alguna pequeña contradicción en algunas jurisprudencias, de manera que nosotros tomamos muy bien que se nos precise. Este es el alcance de las atribuciones, esto no queremos que se exhiba, en fin. Y por último, respecto de incluir dentro de las materias de estudio del Consejo las referidas a seguridad pública y nacional, bienestar integral, lo incorporaremos desde ya, sin perjuicio de que se llegue a dictar una ley en ese sentido. Eso es, presidente, no sé si hay preguntas. No, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora al asesor técnico parlamentario de la biblioteca, a don Raimundo Roberts, y luego abrimos las palabras para las y los diputados para reflexionar sobre este proyecto. Así que don Raimundo Roberts, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días, señores diputadas, diputados, don Mauricio. Voy a hacer una pequeña presentación que tiene harto texto, pero que trataré de pasarlo lo más rápido posible. Ok. Ahí van un segundo, por favor. Sí. ¿Sí? Comparto pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Así que Muy bien. puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, esta presentación se basa en un documento elaborado por Asesoría Técnica Parlamentaria, que es un servicio que tienen a disposición todas las comisiones de la Cámara y el Senado, y las diputadas y diputadas y senadores del Congreso. Y básicamente habla sobre lo que hemos encontrado en relación a la solicitud que se nos hizo en su momento sobre restricción a la emisión de contenidos en televisión abierta. Y lo que presento es parte de la experiencia comparada en Australia, en Cataluña, Francia y Reino Unido. Estoy esperando que pase la siguiente imagen. Aquí. Los principales resultados es que sí, efectivamente, nosotros encontramos regulación de contenidos que restringe o limita contenidos periodísticos que describan acciones criminales o que puedan alterar el orden público, así como aquellos que promuevan la violencia en horarios protegidos como en horarios no protegidos. Como decía el diputado Otuiti, se sabe, es conocido, que la influencia de la televisión y en general de los medios de comunicación desde hace mucho tiempo influyen en el comportamiento y en la percepción social de ciertos actos o hechos. Y un ejemplo, muy antiguo por cierto, es lo que hoy día se llama el efecto copycat o el efecto Werther, o el efecto Papageno, que son, en el caso número 1, en la foto que sale ahí, es una representación de un libro de Sir Goethe de 1774 que termina con la muerte del protagonista, lo cual produjo que, posterior a la presentación del libro, a la publicación del libro, sucedieran varios casos parecidos, de personas que se habían suicidado después de que la novela había salido, de manera muy parecida a como lo hacía el personaje del libro. Y en el caso de La flauta mágica, el personaje Papageno, en algún momento intenta suicidarse y él es reconvenido para no hacerlo, y se ha visto que existe este comportamiento o lo que llaman el efecto Papageno, cuando se entregan mensajes que son
a favor de no o de evitar acciones de tipo ideas suicidas. Lo pongo como un ejemplo de muchos más, entre los cuales está, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos se ha visto también un aumento de cuando hay algún tipo de tiroteo masivo, suele haber otros en el camino, y así hay una vasta literatura sobre estos temas. Esto y los efectos que tiene, por cierto, estos son libros y óperas de 1700, hacia finales de 1700. El crecimiento de los medios de comunicación, de la influencia y de las redes sociales y de los distintos tipos de medios que hacen que llegue información a la gente hoy día ha hecho que esto se multiplique por, no sé, una cantidad gigantesca de órdenes de magnitud. Y esto ha llevado a que existan desde los años 70 en adelante una gran cantidad de entidades regulatorias, hoy día muchas de ellas multimediales, que además de tener incidencia en las concesiones que se entregan para poder ofrecer esos servicios, también están teniendo incidencia en los contenidos. En el análisis que hicimos para este estudio, nos fijamos en Inglaterra, Francia, Cataluña, pero hay un montón de otras entidades que cumplen una función similar. Y a modo de ejemplo, Irlanda, hace muy poco, después de un cambio de legislación, reconvirtió lo que sería el equivalente en Irlanda a la Subtel por una entidad que se encarga de las misiones de la Subtel, pero también no quiero usar la palabra control, sino la supervisión del contenido poco seguro en línea, particularmente para menores. Lo mismo ha pasado en Australia, en Fiji y en otros países. De hecho, actualmente, hace poco se creó la red de entidades de regulación segura en línea como una muestra de tendencia de que hoy día no solamente se trata de la regulación de medios de comunicación como televisión o radio, sino también de las otras vías de información que tienen las personas hoy día. Ya, me estoy alargando mucho. Lo que hicimos fue una revisión de potestad regulatoria en base a lo que se nos solicitó, que era información sobre comisión de delitos o prevención de suicidio. Y lo que encontramos son recomendaciones sobre limitación de contenidos periodísticos que describan acciones criminales o que puedan alterar el orden público, así como aquellos que promuevan violencia, tanto en horarios protegidos como en horarios sin restricción. En el caso de Reino Unido, que tiene la Ofcom, es la Oficina de Comunicaciones, que tiene potestades tanto en radio, televisión y en otros medios, tanto en lo que tiene que ver con la parte técnica como en la parte de contenido, está mandatado a redactar un código de radiodifusión. Y esto significa una serie de normas para la programación, para el avisaje, para el placement, o cuando se colocan productos dentro de una imagen televisiva y otras áreas. Específicamente la sección tercera del código de Ofcom, que trata sobre garantizar que el material que el material que pueda alentar o incitar a la comisión de delitos o provocar disturbios no se incluye en los servicios de televisión o radio, dice específicamente, punto 3.4, lo voy a leer. Las descripciones o demostraciones de técnicas delictivas que contengan detalles esenciales que podrían permitir la comisión de un delito no deben transmitirse a menos que estén justificadas anteriormente. En este sentido, la prohibición escrita contempla todo horario, no solamente el considerado para adultos. En el caso del Consejo del Audiovisual de Cataluña, que existe desde el 2000, establece, no encontramos información específica sobre el tema de comisión de delitos, pero sí recomendaciones a los medios de comunicación sobre cómo tratar informativamente la muerte por suicidio. Específicamente dicen, conviene evitar la descripción detallada del método utilizado, ya por el efecto que les contaba hace un rato sobre el efecto Werther. Y en el caso, por ejemplo, de recomendaciones sobre la cobertura informativa de actos terroristas, indica que la ciudadanía tiene derecho a ser informada, pero también tiene derecho a no acceder a contenidos audiovisuales violentos de un acto terrorista.
En el caso de Francia, que hasta hace poco tenía el Consejo Superior del Audiovisual como su regulador de contenidos, tanto de radio, internet y otros medios audiovisuales, actualmente cuenta con el ARCOM, que es el regulador de comunicación audiovisual e informática. Las leyes, y es la unión de dos entidades, ADOPI y el Consejo Superior del Audiovisual. Las recomendaciones o las legislaciones de ambos siguen vigentes dentro de los alcances del ARCOM. Y procedo a leer. La comunicación audiovisual es libre, el ejercicio de esta libertad solo se puede ver limitado en la medida que lo exijan, por un lado, el respeto a la dignidad de la persona, la libertad de la propiedad de los demás, el carácter pluralista de las corrientes de expresión de pensamiento, y por otra parte, la salvaguardia del orden público, por las necesidades de defensa nacional, por las exigencias del servicio público, por las limitaciones técnicas inherentes y por la necesidad de desarrollar una industria nacional de producción audiovisual. Pero específicamente en lo que respecta, por ejemplo, a menores de 18 años expuestos a pantallas, la regulación de la cual se hace cargo ARCOM establece, en la ley que está citada, que ni la incitación al odio o la violencia finalmente asegura que los programas puestos a disposición del público por un servicio de comunicación audiovisual no contienen ni la incitación al odio o la violencia por alguno de los motivos dispuestos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o por motivos de identidad de género, o provocación pública para cometer delitos. Y finalmente, un ejemplo que es un poco diferente, pero que también contiene información, es la de la Australian Communications and Media Authority, la entidad regulatoria de Australia, que tiene un modelo que es un poco diferente. Ellos plantean un código de prácticas, un código autorregulatorio con la industria de la televisión comercial. Aquí, antes de ir allá, quiero mencionar que desde hace algún par de años existe en Australia lo que llaman el eSafety Commissioner, que es una entidad encargada de la seguridad en línea que está trabajando de manera que los contenidos no seguros dentro de Internet, y entendamos Internet como cualquiera de los medios que se pueden recibir a través de un dispositivo electrónico, no afectan a los australianos, específicamente en dos temas. Uno es abusos o el compartir contenido que pueda ser negativo para las personas. Entonces, dentro del Código de Práctica de la Industria de Televisión Comercial, ACMA establece, entre otros, que no se debe incluir material que, en opinión del licenciatario, pueda angustiar gravemente o ofender gravemente a un número sustancial de telespectadores. Igualmente, plantea la idea de incluir advertencias orales antes de un segmento que contenga material que, en opinión del licenciatario, pueda angustiar también a los espectadores, mostrar sensibilidad a la hora de emitir imágenes o entrevistas con familiares en duelo o personas que hayan presenciado o sobrevivido a un accidente traumático, y tener en cuenta los sentimientos de los familiares y los telespectadores a la hora de incluir imágenes de cadáveres o de personas gravemente heridas. Específicamente en lo que tiene que ver con la guía de uso para el sector público del derecho a la libertad de expresión y opinión, limita este derecho según lo siguiente: se entiende por orden público las normas que aseguran el funcionamiento pacífico y eficaz de la sociedad, y la limitación del artículo 19.3 de la Carta de los Derechos Civiles y Políticos justificaría prohibiciones de expresiones que pueden incitar al crimen, la violencia o al pánico masivo, siempre que la prohibición sea razonable, sea efectiva para proteger el orden público y restrinja la libertad de expresión, no más de lo necesario para proteger el orden público. Ese es el final de mi presentación. Y como último comentario, me gustaría decir que lo que se está viendo actualmente es una transición de organismos reguladores multimediales o a organismos reguladores multimediales, televisión, radio, internet, y que también se está viendo la existencia de regulaciones que van a limitar cierto tipo de contenidos, particularmente en línea. Eso sería, señor presidente.
Muchas gracias por su presentación. Y le voy a pedir que pueda hacer llegar ¿cómo es? El estudio de legislación comparado. Porque vi que lo tenía al principio, ¿no? Ya se lo puede hacer llegar a la comisión para compartirla con las y los colegas. Muchas gracias. Sí, va a hacer llegar también esos documentos. Entonces, sí, debate interesante. Entonces, doy la palabra a quienes desean opinar sobre el proyecto, los colegas diputados, diputadas. Diputado Teao. Gracias, presidente. No, solo indicarle a nuestro invitado que justamente el hecho de que el proyecto ya está aquí, ya pasó, digamos, esa inconstitucionalidad de la cual habla, por lo tanto, quiero referirme hacia las indicaciones que me imagino que le van a hacer los diputados y colegas, invitarlos a hacerle las indicaciones para que justamente podamos precisar y profundizar lo que nuestro experto aquí citado hoy día puede hacerle. Yo creo que ese es obviamente la vía para discúlpeme. Esa es la vía a través de las indicaciones, profundizar o precisar justamente alguna duda, de despejar alguna duda de los diputados. Discúlpeme. Gracias. Diputada Castillo. Muchas gracias. A saludar a mis compañeros, colegas parlamentarios, pero también al presidente y también al asesor de la biblioteca. Muchas gracias por su presentación. Me pareció muy contundente en materia de comparación internacional respecto de la regulación de los contenidos de las audiencias, que es súper necesaria para el debate que estamos dando en este proyecto del diputado Teao, pero también de lo que hemos venido conversando en esta comisión al menos hace un año. Entonces, creo que es muy importante conocer la realidad internacional. Me hubiera gustado conocer la realidad latinoamericana, pero también sabemos que existen muchos países, muchos estados que están regulando al respecto si bien ahí es donde yo quiero quizás que luego de mi intervención el diputado Teao pudiese entregar más elementos respecto de su proyecto de ley. Lo primero, señalar que me parece positivo que hablemos de mejorar o de robustecer los contenidos programáticos que puedan tener los medios de comunicación, principalmente de masa, para poder resguardar a las audiencias. En este caso, usted habla principalmente de violencias o temas vinculados a la seguridad pública, que es un tema que efectivamente se ha tomado en la agenda programática de los medios de comunicación, principalmente la televisión, en todos sus horarios. Si bien existen orientaciones, me imagino, a través del Consejo Nacional de Televisión, estas no han sido transgredidas, por lo que tengo entendido, pero efectivamente es una preocupación de su sector y también de la preocupación que también hacemos nosotros como audiencia cada vez que prendemos los canales y vemos las agendas muy homogéneas respecto de la agenda CETIN o lo que se denomina los contenidos vinculados a la seguridad, al temor y a todo lo que significa la inseguridad pública. Entonces, y eso también un poco más allá del tema programático, ¿no? Como ese tipo de contenidos también van generando políticas públicas y van generando también un comportamiento y una conducta ciudadana, ¿ya? Eso como una parte importante, pero sí yo creo que el punto relevante del proyecto, más allá de los puntos que señala el diputado de agregarle a esta modificación, es que estamos hablando de que existe una intención de la regulación. Y yo entonces ahí en ese sentido coincido con usted. Entonces por eso hablábamos con la diputada que a veces en este sentido yo coincido con su proyecto y sería importante que lo tomemos así para todas las demás regulaciones que quisiéramos hacer en materia de comunicación tan necesaria. Como el código de prácticas, por ejemplo, que mencionó ahí el asesor de la Biblioteca Nacional. O la incitación de los discursos de odio, que hoy día están tan a la vista en los medios de comunicación y que los estamos normalizando. Incluso, entre paréntesis, aquí en la misma Cámara de Diputadas y Diputados tenemos a una diputada que está desaforada y que ha hecho ciertos discursos de odio, relatos y también agresiones del tipo verbal a autoridades y otras personas sin tener ningún tipo de regulación o al menos sanción. Creo que es súper importante que desde las audiencias también como autoridades les demos ese marco también de respeto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que sería súper relevante
que en este proyecto, pero también a lo mejor vinculado a la política de comunicación del Estado, podríamos hablar también en un futuro respecto de lo que es la defensoría de las audiencias, porque no basta solamente con regular por parte del Consejo Nacional de Televisión en este caso, sino que también crear organismos que fomenten, promuevan las audiencias críticas, alfabetización o mediática o educación mediática, identificar y demandar también cuando las audiencias se vean transgredidas, en este caso como lo que usted plantea, diputado, y obviamente hablar como respecto a lo que planteaba ahí en la Biblioteca Nacional del Ombudsman, o que son organismos que existen a nivel internacional, que son defensorías de las audiencias respecto a los contenidos que tienen los medios de comunicación. Entonces, me parece su proyecto muy importante para dar esa apertura a que sigamos hablando en términos de regulación, orientación, sin transgredir la libertad de expresión, que obviamente ese es uno de los pilares democráticos que tenemos en nuestro país, que quienes estamos en esta comisión absolutamente respaldamos. La pregunta es, ¿cuál, más allá de la inserción respecto de que usted genera, señala alguna sanción o señala solamente la promoción, o sea, la incorporación de en el 2, ¿cierto? Se sustituir algunas cosas o modificarlas, o va desde el punto de vista sancionatorio, eso. Porque yo le agregaría, en tanto las indicaciones, comenzar a abrirnos a mejorar condiciones de educación de audiencias y también defensoría de las audiencias. Eso, muchas gracias. Palabras para luego responder. Entonces tiene ahora la palabra la diputada Claudia Mix y luego la diputada Marta González. Y después... Gracias, presidente. Primero, como llegué un poco tarde, igual quiero aprovechar de saludar a los periodistas. Ayer fue el Día de los Periodistas y quiero aprovechar de extender en este espacio el saludo para ellos. No ha llegado Ojeda, así que se lo daremos cuando vuelva, compañero. Me quedan varias dudas con este proyecto. No alcancé a escuchar al director del Consejo, pero me da la impresión que coincidimos en algunas cosas, entendiendo que el debate en esta comisión siempre ha estado abierto. Me llama la atención, diputado Teado, a través suyo, presidente, porque el otro día usted criticaba la creación de la comisión de expertos en contra de la desinformación y por otro lado hoy día nos trae un proyecto que justamente busca evitar que exista esta desinformación y que genere finalmente un daño en la sociedad, porque eso es lo que genera esta información falsa o esta fomento de imágenes violentos que genera, según el ejemplo que nos compartían desde la Biblioteca del Congreso, además, y usted mismo acá lo justifica, altos niveles de suicidio y aumento de la violencia. A mí me preocupa que más que un proyecto preventivo en la búsqueda de la transparencia y la información fidedigna, más bien busca sancionar. Y no especifica en el proyecto qué tipo de sanciones usted pretende que existan para ese tipo de información o a los medios que muestren esa información. Habla de estas normas sancionarán, pero no está como muy claro. Y lo otro que me preocupa del proyecto es que aquí queda claro que hoy por hoy el Consejo aborda temas en el ámbito de la cultura, la educación, el medio ambiente y otras materias de interés personal, pero de interés general, pero no incorpora los temas de seguridad pública y nacional. Me imagino que eso va a requerir expertos que quizá hoy día no tiene el Consejo para evaluar, para por lo menos tener propuestas respecto de parrillas, me imagino, ¿no? O al menos saber si esto está dentro del ámbito que corresponda. Quizás por eso la preocupación si es admisible o no era admisible, porque va a requerir una inversión quizás que hoy día no tiene el Consejo respecto a personas que manejen el tema, porque deben haber muchos más funcionarios vinculados a estas áreas para poder preparar la información. Ellos solicitan a través de la Secretaría de Telecomunicaciones estudios relativos. No sé si esa Secretaría estará capacitada para ver también estos temas. Yo lo planteo en términos de preguntas, diputado, siempre en el afán de avanzar. Pero sí me quedo dando vuelta esto de las normas que sancionarán, porque no las vi en ningún lado. ¿Eso significa entonces que el Consejo debe incluir estas sanciones dentro de la norma existente?
porque acá no aparecen. ¿Será solo una tipo censura? O sea, sacamos de la pantalla este programa que no nos gusta. O sea, quiero que lo diga abiertamente o no, porque se contradice con lo que leí yo el otro día respecto a la desinformación, ¿no? Entonces, la libertad de expresión y todo ese discurso. Entonces, me interesa, ¿sabes? Para poder entender bien el proyecto. Eso en general. Después que responda, quizás se me ocurren otras preguntas. Gracias, Muchas gracias, diputada. Diputada González, y luego diputada Delgado. Gracias, presidente. Yo solamente voy a emitir una opinión más bien general que nos pone en el debate, ¿cierto?, esta necesidad de regulación. El tema es cómo se regula, qué se regula, quién regula, pero sin duda también yo lo relaciono también con el proyecto anterior de la Comisión de Desinformación, porque básicamente ambos el objetivo que persiguen, ¿cierto?, es evitar este daño o evitar digamos, el impacto negativo que puede tener en la sociedad. Y en ese contexto son proyectos que son similares en ese objetivo, digamos. Ahora, y se me viene también a la mente el periodo que tuvimos en pandemia, cómo la televisión ponía desde la mañana hasta la noche un enfoque desde la pandemia, desde el miedo, había un énfasis prioritario en los fallecimientos que habían, más que en la educación o más desde la perspectiva médica o científica que significaba la pandemia, y eso generó sin duda digamos, un efecto muy negativo en las personas, en que rayamos inclusive en cosas bien irrisorias, y por otro lado también nos generó un aislamiento a lo mejor más extremo de lo que necesitábamos. Y eso también generó en la población más depresiones, digamos, más trastornos de índole afectivo, emocional. Y ahí, bueno, y también otros debates que hemos dado, ¿cierto? ¿Cuál es la falta digamos, la falta de pluralismo, la falta de distintas líneas, el tema de los contenidos para niños, etcétera, que hoy día no existen? Y por otro lado, un desafío mayor, el tema de la regulación de las plataformas digitales, y también lo sabemos hoy día, por ejemplo, estas famosas deep web, donde no hay regulación, donde los contenidos pueden ser cualquiera que uno se pueda imaginar. Lo nocivo es que es también que los niños puedan acceder a ese tipo de plataforma, etcétera. Entonces, hay un problema, digamos, y este proyecto que plantea el diputado Teao toma parte de aquello, pero yo considero que es una discusión totalmente necesaria y atingente al tiempo que estamos viviendo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Delgado, tiene la palabra. Sí, tengo una duda, si el diputado me puede responder a qué se refiere con seguridad pública y nacional y bienestar integral. Si me puede definir eso, porque eso no me quedó claro. Y lo otro, de pronto nosotros acá queremos regular que se hable de más, que se incite al odio, que se incite a varias cosas negativas, pero he visto cómo aquí en el Parlamento los mismos diputados se han vuelto parte de la farándula. Van en las mañanas, los matinales, incitan al odio, incitan incluso a hablar mal de otros parlamentarios refiriéndose ya sea por su condición física o en este caso también diputados que hablan sobre la condición sexual de otros. Eso también es incitar al odio. Entonces quisiera saber si esto también va a afectar y nos va a regular como diputados en lo que también nosotros hagamos en los canales de televisión cuando tengamos abiertos estos espacios, porque siento que muchos también incitan al odio al ser negacionistas. O sea, tenemos varios puntos de vista en este proyecto y quisiera que eso por lo menos me lo aclarara. Gracias. Muchas gracias, diputada. Yo voy a hacer también una pequeña intervención para luego ofrecerles la palabra.
A ver, a mí me parece claro lo que señala el director o sea, presidente de CNTV. Yo creo igual es importante que desde el gobierno tengamos una opinión respecto a este proyecto y ojalá lo pueda patrocinar para poder evitar este tipo porque podría alguien reclamar justamente o en la sala, claro, pero alguien también podría solicitarlo. Entonces, eso me por una parte. Luego, yo entiendo, a ver, así como si uno fuese como a grandes rasgos de escribir proyectos, yo creo que uno podría definirlo como que uno ve en televisión de repente esto como la violencia para el rating, ¿no? Así como mostramos más violencia porque la violencia no entrega rating, ¿no? Y uno ve en los matinales y recojo si es lo que me toca ver a mí, de repente que claro, tenemos un caso de connotación pública que puede ser muy dramático y se están repitiendo las imágenes constantemente. O sea, uno la ve una vez, pero es todo el día. Y ya de hecho los animadores de los distintos noticieros, sobre todo matinales u otros, relatan sobre las imágenes que acontecen y eso me imagino cómo se mide, si eso tiene, ¿cierto? O va bien, se continúa con la noticia hasta que ya no da más, ¿no? Y uno lo ve reiteradamente en distintos espacios, por lo tanto, yo lo resumiría como esa gran preocupación, que yo me sumo, en el fondo, a ello. También lo otro que se refiere a lo multimedial. Yo lo que me toca ver también es que por lo menos las plataformas digitales que son más conocidas, que uno tiene más a mano, ¿no? Que usamos nosotros todos los días, sí efectivamente se ha avanzado en, por ejemplo, poder advertir por lo menos a quienes están viendo que vienen imágenes que son sensibles, ¿no? Hay varios ejemplos que uno puede pinchar y será responsable si quiere verla, y puede pinchar el botón o no. De hecho, hay reglas que uno es expulsado de redes. Yo conozco a varias personas que le han cerrado las cuentas por subir constantemente este tipo de imágenes, porque también lo que genera es más seguidores y una serie de otras condiciones. Eso como parte como del espíritu del proyecto me parece que está bien que lo debatamos acá, por eso también quisimos ponerlo como en tabla. Evidentemente también es importante que invitemos a más personas a opinar de este proyecto. Me gustaría invitar, ¿cierto?, al gobierno, a Anatel, ¿cierto?, para que puedan también hablar los canales y ver qué es lo que pasa. Y solo para terminar, preguntarle al presidente del CNTV, para ir a hechos concretos, ¿no? Usted tiene igual números a disposición. ¿Cuántos reclamos recibe CNTV por este tipo de imágenes que se ven? Porque yo imagino las personas cuando ven que está ocurriendo una imagen sensible pueden levantar un reclamo y hacer una denuncia. Y de estos reclamos, ¿cuáles son las sanciones que se le aplican a los canales de televisión por exhibir este tipo de imágenes? Porque lo que hemos caído, hay un marco regulatorio, ¿cierto? Usted dice un marco que dice, ok, hay horario para mayores de edad. Pero también hoy día nosotros vemos ya que en la televisión abierta, por ejemplo, los rangos de televisión infantil casi no existen, o sea, por lo menos en mi región no hay muy poco. Entonces los niños ven incluso matinales, ¿no? Entonces los niños están viendo el matinal y se encuentran con estas imágenes. Eso presidente. Tiene la palabra el diputado Teao y luego el presidente del CNT. Muchas gracias, presidente. Lo primero que voy a decir es que los voy a invitar a que lean, porque la fundamentación está parte de lo que ha entregado desde la BCN Ray Roberts, que es nuestro invitado. En segundo lugar, decir que el proyecto de ley no crea una institucionalidad. Es un proyecto de ley en el cual voy a argumentar que no es un proyecto para ver la incitación al odio, no. Es justamente un marco regulador con respecto a lo que fundamenta esto. Lo que vemos en televisión durante 2 horas en un matinal, en un modus operandi de cómo asaltar una distribuidora, cómo delinquir, es el foco de este proyecto. ¿Perfecto? Yo lamento, yo lo dije al principio, no podemos estar entregando modus operandi de cómo puede ser. Quizás habría que regularlo. Yo no tengo ningún problema. Esto es para todos, si mejora la calidad de vida de las personas. Ese es el fondo de esto. Pero principalmente decirles, para responder las dudas de las diputadas, como no crea una institucionalidad, el que debe velar por esto es el Consejo Nacional de Televisión. Y por eso, exactamente,
Los invito a que lean el proyecto, están las fundamentaciones, es muy simple, pero muy potente el mensaje que podemos entregar a nuestra ciudadanía, que justamente, no solo a la ciudadanía, sino a que quienes entregan la información y de qué manera la están entregando. Dicho eso, yo creo que, y lo otro es que no necesita financiamiento, porque como quien regula todo esto, el Consejo Nacional de Televisión, no necesitamos ni crear una institucionalidad para regular eso, porque yo creo que debemos avanzar quizás en algún momento hacia eso, definitivamente por la cantidad de audiencia que tenemos, por las cifras que nos ha dado el Consejo Nacional de Televisión y quiénes son los que están justamente consumiendo, digamos, este material o este tipo de contenido. Creo que lo que han planteado no va de la mano, porque yo les puedo decir que mi mamá no, creo con suerte, ve el Facebook, porque no tienen no son nativos de la tecnología o las redes sociales. Ahí hay que avanzar. Yo creo que esto debe ser de parte del Ejecutivo, pero un poco más serio y más transparente con respecto a cómo lo va a hacer y ese tipo de cosas. Con respecto a la semana pasada, voy a aprovechar de explayarme un poquito más. Cuando se está creando una nueva institución o se quiere dar una nueva institucionalidad, yo creo que es válido que nosotros hagamos preguntas. Si ustedes se sintieron atacadas por cómo yo pregunté de algo que no sabemos, lo lamento, pero yo necesito, y creo que era la instancia, lamentablemente estaba con un lumbago, estaba desde la isla conectado a las 5 de la mañana, desde ahí que estaba en eso. Me hubiera gustado estar presencialmente para poder preguntarle justamente, en este caso a la ministra, a las dos ministras, sobre la institucionalidad, y las preguntas que yo hice son preguntas válidas que yo siempre he dicho, y creo que nosotros aquí, para elevar el debate, necesitamos ir en ese camino y no tratar de censurar a los diputados, que justamente lo único que quieren es avanzar, saber un poco más, ahondar y tener las respuestas justamente de quienes justamente están creando esta situación. Yo creo que al final, cuando uno lee por una segunda, incluso una tercera vez, se explica a grandes rasgos, pero es bueno que en vivo nosotros tengamos, ¿no es cierto?, la respuesta de la ministra. Eso nomás, presidente. Espero que haya quedado claro. Sí. Don Mauricio, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, referir a lo que se menciona respecto de los datos. El año 2022 el Consejo recibió más de 11.000 denuncias sobre distintos tipos de casos que tienen que ver con las líneas de regulación que tiene el Consejo. La más importante tiene que ver con la formación, que está lloviendo papeles, tiene que ver con la formación integral de la niñez y la adolescencia, es decir, el fondo del horario de protección de la infancia. Y ahí la mayor parte de esas denuncias tienen que ver con vulnerar ese espacio, es decir, exhibir contenido para adultos en horario de protección. En segundo lugar, otras denuncias tienen que ver con la dignidad de las personas. Por ejemplo, casos que son muy llamativos, aunque no necesariamente configuran faltas. En las entrevistas en el contexto de los incendios, de una periodista bastante destacada, no es necesario dar el nombre, que preguntaba a una entrevistada a propósito de la celebración de Año Nuevo. Eso es una de las que más denuncias ha recibido, y otra a propósito de la referencia al cuerpo policial con un nombre determinado. Es decir, el número de denuncias tiene que ver más bien y el tipo de denuncias con cuestiones que son llamativas en ese sentido. Ahora, respecto de apología a la violencia, para ponerle un nombre más grande, o la exhibición de lo que describe el proyecto referido a conductas delictivas. Hay denuncias, pero en general el Consejo actúa de oficio en esta materia. No olvidemos que aquí los procedimientos del Consejo son originados por denuncia, pero también de oficio, y en ese sentido ha habido pronunciamientos al respecto, datos concretos, pero no son demasiados, porque en 2 o 3 casos se ha vulnerado la línea de lo que el Consejo estima como lo prudente y razonable, que es el hecho noticioso. Es decir, nadie puede prohibir que se dé una denuncia una noticia respecto de la comisión de hechos delictivos. Es un hecho de interés público, en consecuencia se puede exhibir. El punto está en cuando se recurre a la truculencia, cuando se recurre a la reiteración,
a la prolongación de imágenes que son innecesarias para efecto de dar cuenta del hecho noticioso. En consecuencia, hay una línea del Consejo en esa materia. El Consejo tiene una jurisprudencia que es interesante mirar. Yo diría que es el único, dado que no hay regulación en otros órganos, en Chile no tenemos regulación de la radio, no hay regulación como en otros países. El Consejo es el lugar donde se ha acumulado jurisprudencia respecto de la investigación y sanción de hechos de esta naturaleza. Sobre el punto de más atribuciones, lo que dice la diputada, siempre uno puede introducir algunas modificaciones respecto de las capacidades institucionales actuales del Consejo u otra entidad, pero ciertamente otorgarle más facultades significa siempre generar más músculo. Un ejemplo de otro orden, los gobiernos nacionales, hay una tradición en los últimos años de transferir competencias a entidades subnacionales, a los municipios, pero muchas veces no van a acompañar los recursos. Entonces eso hace que, claro, te sacaste el problema encima, pero no lo resolviste en el fondo. Entonces, dicho eso, un último comentario. Es cierto que pudiera mirarse una regulación un poco más integral, una aspiración, lo conversamos en la invitación que formuló la comisión la vez anterior, pero eso requiere un poco más de reflexión. No impide que haya regulaciones parciales. Entonces, en ese sentido, yo quiero valorar el proyecto del diputado Teado, porque muestra un cierto camino de que hay cosas que no están reguladas y en consecuencia es importante irlas incorporando. Lo que no significa, y ahí está la libertad, con todo respeto lo digo, de los parlamentarios y parlamentarias, de introducir indicaciones que lo robustezcan, digamos, y lo amplíen. Eso es... Muchas gracias. Diputado Teado. ¿Sí? Diputado Teado, tu diputada. Sí, muy corto. Me acordé de algo, gracias a la diputada Delgado por su intermedio, presidente, que justamente, ¿se acuerdan que nosotros, creo que, no sé si fue a principios de este año o el año pasado, que conversamos sobre la educación emocional y ese tipo de cosas, donde justamente, como dice la diputada Delgado, no soy muy asiduo de ir a los matinales justamente porque al parecer hay gente que no tiene el control de los impulsos y muchas veces, lamentablemente, las bocas o los cerebros actúan mucho más rápido de lo que debería ser, pasando a llevar a otro. Yo creo que es un bueno también, ¿se acuerdan que hablamos de un manual de las buenas costumbres o del respeto para los diputados? Porque también no nos podemos hacer cargo, ¿no es cierto?, de la educación, porque aquí somos 155 y quizás no todos tienen o están a la altura justamente para discutir en vivo, en frente a una cámara y sin control de las emociones. Yo creo que por ahí va eso. Pero el proyecto de ley justamente no busca eso, no buscar la incitación al odio, porque yo creo que cada uno puede regularse con respecto a eso. Y si no, obviamente están los organismos, en este caso como el Consejo Nacional, para sancionar. Es el camino. Gracias, diputado. Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero decir dos cosas. Una, al diputado Teado otra vez suyo, no malinterpretó nuestras palabras. Lo que pasa es que ese día que usted leyó, entendiendo que estaba lejos, ya deshora y con 2 horas de rechazo, no hizo muchas preguntas, más bien planteó una postura. Entonces llamó la atención porque la mayoría de las cosas que habían planteado las ministras se respondían con las preguntas que usted planteó. Entonces por eso que quedó más bien la sensación de que estaba en contra de la iniciativa y muchas de las cosas que planteó estaban ya respondidas, por ejemplo, que no iban a recibir denuncias, que no iban a definir qué es lo que era verdad o mentira, etcétera, y que tenía que ver con otras de las cosas que usted planteó. Entonces, igual que sería bueno que pudiera escuchar las intervenciones de las ministras en los videos. Eso es lo primero. Segundo, quería preguntarle, porque acá fue debate el tema de las denuncias al Consejo, de hecho, en el caso particular de las 2 periodistas. De hecho, yo planteé particularmente la posibilidad de denunciar a la periodista Constanza Santamaría por sus dichos y pues después nos enteramos que tenía más de 90 denuncias en la misma línea. ¿Qué pasa después de esa denuncia? Porque acordamos acá que eran a nivel personal, que no podían ser colectivas, etcétera. Pero ¿qué pasa después? ¿Cuál es la sanción para una periodista que miente y vuelve a mentir en televisión respecto a un hecho histórico que nos parece lamentable? Puede ser que hayan posiciones distintas en la comisión en términos políticos, pero hay una historia escrita, una verdad escrita. Y nos llama la atención que después de tantas denuncias ella insista en esa línea, pero quiero saber cuál es, en el fondo es la sanción que tiene un periodista. Nosotros respetamos un montón el trabajo de los periodistas, partí saludándolos de hecho, pero tienen que tener un control respecto a lo que dicen.
entendiendo que están en televisión abierta, que ejercen una influencia en quienes escuchan, ¿no? Entonces quiero eso, presidente, a ver si me puede responder en qué consiste después que uno hace esa denuncia, habló de un oficio, por oficio, ¿cuál es el llamado de atención del profesional? Eso, presidente. Gracias, presidente. A la pregunta formulada por la diputada y por su intermedio. Primero, los regulados son los canales de televisión y no los funcionarios, trabajadores, periodistas que allí trabajan. En consecuencia, los periodistas, las personas que allí hablan, pueden decir lo que buenamente quieran y están sujetos a la regulación general respecto de la naturaleza de sus dichos, digamos. Ahora, en el caso del canal, la evaluación que se hace si efectivamente el canal dio sustento, por así decirlo, respaldó, por así decirlo, expresiones que pudieran ser vulneratorias de los principios que regulan la televisión. En ese sentido, se formulan cargos, hay un procedimiento administrativo interno del Consejo, se formulan los cargos, el canal formula sus descargos. Si en muchas ocasiones no hay sanción, porque hay canales que se han visto sorprendidos, digamos, de algunos dichos, de alguna intervención de las personas que ahí aparecen, y en ese sentido es muy complejo pedir un canal que haga y que lo deje de transmitir, digamos, aunque en ocasiones nos ha ocurrido, pero en fin. Pero el punto es ese, entonces no existe una sanción a los periodistas. Ahí más bien es de otro orden, el Consejo no tiene atribución en eso, nosotros investigamos, sancionamos las conductas de los canales, que sean atentatorias de estas cosas que aparecen en la ley del CNTV, que tiene que ver con la protección de la infancia, en fin. Ahora, si lo dicho configura una vulneración a la dignidad de personas vivas o personas históricas, es una cuestión que efectivamente es de hecho y está sujeto a las decisiones del Consejo. Yo no conozco alguna jurisprudencia que alguien haya sido sancionado por expresiones de esa naturaleza que no sean vejatorias. Eso es. Muchas gracias. Bueno, entonces, para ir concluyendo la sesión, nada, yo quiero agradecer nuevamente su presencia, su buena disposición, siempre estar presente en esta comisión. ¿Quería decir algo? Solamente ver si podemos tener audiencia. Sí, voy para allá. Sí, entonces, no, agradecer justamente, claro, su buena disposición, siempre estar acá en la comisión, y seguramente la vamos a invitar varias veces. Sí, ningún problema. Puede ir efectivamente, así que vaya. Y entonces va la próxima sesión para ver qué invitados podemos tener. Yo había dicho Anatel, el gobierno. Sí, yo tengo una propuesta, diputado presidente, del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ellos han trabajado mucho respecto de la situación, el estado del arte en realidad de las comunicaciones, su regulación, y creo que debieran tener una importante intervención respecto al proyecto. Y además, desde la academia siempre es bueno conocer todo esto, sus miradas. Así que me gustaría, yo le pasaría el nombre a lo mejor de la docente, de la académica, para poder hacer la invitación. Gracias. Super. Diputado Teo. Como todos saben, antes que se vayan, mientras más gente pueda aportar, va a ser mejor. Quería hacerle una invitación a los y las diputadas, porque hoy día justamente, lamentablemente hoy día todos saben que la prensa la prensa va a estar enfocada en lo que vamos a tener en un rato más, pero quería invitarlos porque justamente junto al Banco de Sangre de Valparaíso, hoy día vamos a ver, vamos a hacer una jornada de donación de sangre, porque donar sangre es donar vida, es donar amor. Así que las invito a quien pueda hacerlo y reúna los requisitos, porque van a perder alrededor de 25 minutos, puedan donar sangre, o sus asesores o periodistas recomiendan que corra. También los trabajadores, ¿no es cierto?, colaboradores y funcionarios del Congreso pueden estar ahí. Así que van a estar en un sector justamente realizando una jornada de captación de donadores de sangre. Muchas gracias, presidente. Y lo último, muchas gracias por la invitación. Lo último quisiera pedir el acuerdo para enviar iniciativa de la diputada Mix, una carta al Colegio Periodista para felicitarlos por el Día del Periodista que fue. Así que enviarle ¿ok? Entonces enviamos, sí, pero hay que igual le enviamos la Así que, bueno. Pongo, presidente, crear una agenda de estas cosas para poder adelantándolo. Sí, buena idea. ¿Sí o no?
Sí, secretario, Así ¿sí o no? ¿Sí? Todos los días debemos tener que enviar una carta. Sí, bueno, puede haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.